os invitamos una noche más a un nuevo viaje. En este preciso instante, como digo en ocasiones, amigos de todos los continentes, amigos que observan ahora mismo la noche y otros que observan la luz del día, están uniéndose a través de los soportes digitales, a través de la vieja radio, entrañable radio convencional, para sintonizar con algo que puede ser provechoso, puede ser interesante. Y os digo una cosa, creo que el programa que se inicia ahora mismo va a aportar un sinfín de ideas para que luego disfrutéis, investiguéis y también, porque ha coincidido con la actualidad, os sobrecojáis con nosotros. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, sí que nos marchamos a un lugar que, claro, muchos han identificado como río teñido de sangre, el río Rojo, en Canadá. Efectivamente, porque un reciente estudio de la Real Policía Montada de Canadá habla de una serie de crímenes sin resolver a lo largo de 30 años que ha puesto de manifiesto que Canadá no es un lugar tan seguro como se había dicho. Hart y Cole, investigación criminal. ¿Quién la encontró? Unos jornaleros estaban tomando unos restaurantes. Pues vamos a cortar esta carretera y... deme el informe. Ha plasmado una fantasía. Un ritual. Rodillas erosionadas. Lo mismo ocurre en la espalda. Herpes labial, malas encías y malos dientes. Lo más normal es que sea prostituta. Tal vez no la conociera, pero esto va a volver a pasar. Tiene esta idea muy enraizada. Atribuyes una suposición a una simple pista y empiezas a elaborar un relato que lo respalde. Caes en prejuicios. Espera a que la identifiquen. Estas cosas no suelen ser espontáneas. 1:46. True Detective se convierte en verdad, por desgracia, en muchos puntos del planeta. Lo que nadie esperaba es tal cadena de acontecimientos. Ir hacia atrás, como ocurre en esta serie, e ir encontrándonos un reguero de cuerpos, muchos de ellos sin nombre. Y algunos, quién sabe, los antropólogos, folcloristas, etnógrafos, piensan en posibles ofrendas hoy en esa Canadá del primerísimo mundo, ofrendas a dioses antiquísimos. Comenzamos la investigación, Javi. Sí, vamos a recorrer ese río Rojo del Norte que atraviesa el norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá a lo largo de casi 900 kilómetros hasta desembocar en el lago Winnipeg, la ciudad donde se han encontrado gran parte de estas mujeres muertas. Ese río Rojo es el escenario, como decimos, de ese informe publicado por la Real Policía Montada de Canadá, que habla de que entre 1980 y 2012 han aparecido 1.200 mujeres y niñas indígenas muertas o desaparecidas en Canadá. Deberíamos escuchar bien los datos de nuevo. Has dicho 1.200 mujeres. A una media de 3 mujeres al mes a lo largo de 30 años. Estamos hablando de un Ciudad Juárez en Canadá. Sí, y además es que lo que ocurre aquí es que las autoridades durante mucho tiempo han mirado hacia otro lado. Es ahora cuando están empezando a tomarse en serio este tipo de hallazgos que desde luego están conmocionando pues a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Algunos de ellos no eran muy conscientes de lo que estaba ocurriendo en esta zona. Winnipeg, la capital de la provincia de Manitoba, con 633.000 habitantes, gran parte de ellos indígenas, es la ciudad más sacudida por este tipo de crímenes y precisamente en noviembre del año 2014, hace prácticamente unos meses, tuvo lugar el último de estos hallazgos. La víctima que pudo sobrevivir fue Rinelle Harper, de 16 años, una joven que sale una noche con sus amigos y ocurre algo. Vamos a escuchar al detective John O'Donovan, la persona que está llevando a cabo, uno de los encargados de esta investigación, relatándonos lo que le ocurre a Rinelle una noche de noviembre de 2014. Rinelle Harper, a 16-year-old kid. Rinelle Harper, una chica de 16 años, salió una noche de viernes con sus amigos. Por alguna razón se separó de ellos y acabó conociendo a 2 individuos que la llevaron junto a la zona del puente de Midtown. Bajo ese puente, Rinelle fue atacada y agredida sexualmente, y desde allí acabó cayendo al río. No estamos seguros de si fue arrojada o si cayó allí para escapar, pero terminó en el río y probablemente recorrió la mayoría de los 100 metros de la orilla por el agua. Tras un primer ataque, Rinelle consigue salir del río, pero los acosadores siguen fuera, están esperándola.
Entonces vuelven a atacarla una vez más y, convencidos de que le han dado muerte, vuelven a lanzarla al río. Y son precisamente las bajas temperaturas de estas aguas las que consiguen mantener a Raynell en una especie de letargo, que es el que le salva la vida. Entonces ella cuenta lo sucedido y se convierte en una de las pocas supervivientes de estas personas que atacan a las mujeres indígenas en esta ciudad y en esta zona. Y ella se convierte un poco en abanderada de un movimiento que pide que se reivindiquen este tipo de sucesos, que se tengan en cuenta y que se lleve a cabo una investigación nacional para que estas mujeres desaparecidas y otras asesinadas pues se resuelvan sus casos. Ahora mismo me has dejado petrificado porque me estás contando que los acontecimientos y las reacciones son idénticas a esa ciudad que hemos nombrado, que es Ciudad Juárez. Primero, una masacre, una especie de auténtico genocidio de mujeres. Habrá diferentes motivos, luego lo comentaremos. Hay una parte, evidentemente, que los investigadores creen que tiene que ver con simples, terribles, ¿no?, agresiones sexuales, esta bestia humana que algunos seres humanos tienen dentro y actúan como alimañas. Y luego habrá un porcentaje de casos que seguramente sean mucho más misteriosos y que realmente nos puede preocupar porque coincide quizá con un incremento de ciertos cultos. Pero si hacemos paralelismo con Ciudad Juárez, veremos que en Ciudad Juárez hay un genocidio de mujeres, unas autoridades que miran para otro lado y algunas supervivientes o incluso víctimas o que tienen hijas, hermanas enterradas en los arenales de Ciudad Juárez se convierten en portavoces molestos, como las llamadas mujeres de negro de Ciudad Juárez, recorriendo los desiertos, y son las únicas hoy en día, por fortuna, imagino que con capacidad para hablarlo, para decirlo, para que el resto del mundo no calle, ¿no? Pero que en la Canadá absolutamente del primer mundo, en la élite del mundo, de repente tengamos al monstruo humano exactamente igual que en Ciudad Juárez, que sería el otro extremo, sobrecoge. De hecho, muchos medios de comunicación han hablado de este caso como el Ciudad Juárez de Canadá, precisamente por esa inevitable conexión, ¿no? Aquí la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas indígenas, descendientes de los pueblos inuit y metis, O sea, esquimales. Sí, de los antiguos colonizadores y amerindios, y son las personas principalmente agredidas por esta serie de personajes. Otro de los casos más recientes tuvo lugar en agosto de 2014. Este, por desgracia, no tuvo el final relativamente feliz que tuvo Raynell Harper. Esta joven de 15 años se llamaba Tina Fontaine, una niña alegre, una niña que todos los que la conocían decían que era una joven feliz a la que le gustaba estar con sus amigas. Ella, precisamente una noche, también sale con ellas y, sin embargo, nunca regresa a casa. Esta niña, además, es buscada por todos los familiares, por las autoridades. Su caso sí que es uno de los que copa las portadas de los principales medios de la ciudad de Winnipeg. Y, sin embargo, después de varias semanas, un domingo el detective O'Donovan, al que acabamos de escuchar, recibe una llamada en su domicilio de un investigador que le cuenta que acaban de encontrar un bulto en el río y que están intentando sacarlo. Cuando O'Donovan llega allí, se da cuenta de que es un cuerpo que tenía unas pesas atadas a la bolsa para que se hundiera en ese río y no fuera descubierto, y cuando lo sacan, O'Donovan dice que hacen falta unas 8 horas de autopsia para reconocer quién es esta persona. Al final, una pequeña marca en la espalda, las marcas del tatuaje de unas alas, hacen reconocer ese cadáver como el de la joven Tina Fontaine. Tina Fontaine was located near the... Tina Fontaine fue encontrada en el muelle Alexander, en el centro del río Rojo de Winnipeg, a unos 100 metros de la orilla. Todo lo que puedo decir es que estaba sumergida y hay ciertas cosas que tenemos que ocultar porque solo las sabrá el asesino. Era muy perturbador. Tenemos fotos de antes de que desapareciera, una chica normal de 15 años, vestida como esperarías de una niña de 15 años. Pero lo que encontramos en el río no se asemejaba a una niña. And what we recovered from the river did not look like that. Por desgracia, pero sí es la actualidad y además hay una conexión, creemos, con el misterio, con lo más oscuro del misterio,
Por eso a veces el misterio oscuro es terrible, pero nos aproxima una radiografía del ser humano, ¿no? Para intentar entenderlo, aunque hay cosas evidentemente incomprensibles. Estamos vagando con esta música de Bob Tosh absolutamente en arenas movedizas o en légamos oscuros como el de ese río, donde parece, Javi, además, que el río, como suele ocurrir en todos estos casos, ocupa una parte central, una especie de arteria que es empleada para estos crímenes. No es un escenario sin más, sino que tiene una parte activa. Sí, este río atraviesa parte de esa ciudad de Winnipeg. Además, es un lugar relativamente visitado, un lugar que se encuentra un poco a las afueras y que desemboca en ese lago, y que, desde luego, está siendo convertido en una especie de depósito de cadáveres improvisado, en el que estos criminales intentan, no sabemos bien si esconder a estas mujeres, esconder estos cadáveres, o si también puede tener algún tipo de sentido ritualístico en alguno de los casos, y eso lo comentaremos ahora más adelante con algunos especialistas. Pero fíjate, el caso es tan candente que hay personas que han perdido a varios familiares. Uno de ellos, por ejemplo, Bernadette Smith, es una mujer que en julio del año 2008 pierde a su hermana Claudette, pero que en estos últimos años ha visto cómo desaparecían y morían otros 3 miembros de su familia. Y ella es una de esas mujeres que comentábamos al principio, pues que cada día recorre el río Rojo del Norte a su paso por Winnipeg con una especie de ganchos de hierro que va peinando la orilla del río intentando encontrar los restos de algunos de sus familiares. Es una cifra que produce escalofríos, porque naturalmente eso debería haber provocado que las autoridades políticas se hubieran preocupado de organizar un rastreo especial, una investigación dedicada a saber qué había pasado con cada una de estas mujeres y si son fruto o bien de una secta o bien de un depredador. Se trata de una cifra donde las mujeres indígenas están claramente sobrerepresentadas. Hay una tendencia al racismo muy fuerte, de tal manera que los posibles prejuicios que se derivan del racismo están probablemente con otros factores vinculados con la violencia, generando un caldo de cultivo que puede estar detrás de muchas de estas desapariciones y homicidios. Acabamos de escuchar al periodista de sucesos Paco Pérez Avellán y al criminólogo Vicente Garrido ofreciéndonos su opinión sobre esa desmesurada cantidad de mujeres y niñas desaparecidas en Canadá, y muchas de ellas en este río, ¿no? Además, todo esto hizo que hace 4 años se pusiera en marcha un proyecto, el Project Devot, que lo que pretende es investigar estos casos e intentar resolverlos. Muchos de ellos están siendo investigados actualmente en unos despachos donde aparecen enormes mapas de Canadá llenos de chinchetas, de hilos, de fotografías, igual que vemos, por ejemplo, en esa serie True Detective con la que empezábamos este tema. Y ahí están esos investigadores analizando hasta ahora 29 casos oficialmente, intentando llegar al fondo del asunto, pero el alguacil Jason Michaelis asegura que este reto es bastante complicado. Cree que este proyecto es demasiado optimista porque, según él, es muy difícil encontrar evidencias que puedan inculpar a personas con estos cuerpos que aparecen en el río tanto tiempo después de que desaparezcan las mujeres, y lo que las hace pues que aparezcan en un estado prácticamente irreconocibles. Claro, esto ha hecho que las autoridades, la Real Policía Montada de Canadá, pues en ese estudio que publicaba, intentaba dar una respuesta al origen de estos crímenes. Y ellos hablaban de que un 60% de los casos, y esto es bastante preocupante, tiene relación con crímenes cometidos por maridos, familiares o amigos directos de las víctimas, lo cual pone de manifiesto efectivamente un racismo que ha preocupado sobremanera a las autoridades. Pero claro, después está ese 40% que ha sido cometido por personas que no tenían ninguna relación, ningún vínculo con las víctimas, y que es lo que preocupa especialmente también a los investigadores. Nosotros hemos hablado con Paco Pérez Avellán y Vicente Garrido también sobre sus teorías de qué puede haber detrás de ese 40% sin resolver. Lo que yo creo que son los homicidios de 40% cometidos por extraños, yo creo
básicamente en dos cosas. Uno, en personas que se dejan llevar por el odio, utilizan el abuso sexual y la violación y luego dan muerte a las chicas. Y luego, por otra parte, lo que es la actuación de asesinos en serie. Y no podemos descartar, efectivamente, que en una zona tan poco socialmente integrada, donde estas chicas tienen menos oportunidades, existan sicarios que secuestren a las niñas para otro tipo de propósitos. No sabemos de la aparición de sectas en su lugar en concreto, pero probablemente las sectas tienen la virtud de no saber o no dejar conocer su existencia, ¿verdad? Para mí, las dos cosas son posibles. Una, que se trate de captura de personas para hacer algún tipo de ceremonia, y otra, pues que sea un atractivo absolutamente sexual. ¿Qué significa esto? Que son tal cantidad de personas las desaparecidas que caben las dos posibilidades. Y es posible que estas mujeres estén unidas a algún tipo de rito ancestral que lleve al maltrato, la tortura y probablemente la muerte. Clara y Santiago siguen muy atentamente nosotros la investigación que se desdobla, se despliega ahora ante nosotros, y que éramos totalmente inconscientes de que esto podía pasar en un lugar como Canadá, repito. A veces el horror aparece rompiendo los cristales herméticos de las sociedades más ordenadas. Es decir, como si hubiese una semilla maligna del ser humano que estalla a pesar de que aparentemente todo está bajo control. Ese es el demonio interior más terrible, más invencible aparentemente, el que reside, ¿no? El que hace que además se relacione, curiosamente muchas veces, la muerte, el crimen, con la violencia sexual. El Eros y el Tánatos, hay una especie de conjunción, no se contentan solo con hacer el acto sexual, sino que lo relacionan con una cuestión absolutamente de asesinato. Pero hay mucho más. Luego preguntaremos a nuestros amigos y debatiremos por qué hay muchos grupos y sectas, los ha habido, que utilizan este tipo de ritualística y la amputación, como el caso con el que hemos empezado, que por supuesto está sin resolver en España. ¿En qué clase de rito se hace eso? ¿Cómo se eligen a las víctimas? ¿Se estarán haciendo hoy en día todavía? Desde luego en Canadá la noticia es asombrosa. Y indagando un poco en ese culto ancestral, hablamos de códigos indígenas todavía y hablamos de historias que pueden hacer enloquecer fácilmente. Yo hablaba hace un tiempo, en algunos países, en la comarca andina sobre todo, de los llamados recuperadores de la tradición, y que habían cometido, en una especie de vuelta a un paraíso perdido, ritos y muertes invocando a viejas fuerzas. Es decir, la religión moderna, la tecnología moderna, el mundo moderno no convence a alguna gente, o hay un escape, una salida por otro lado, y esta se encuentra a veces en una idea mitificada de viejos dioses que en esa locura reclaman su cuota de sangre. Y para intentar acceder a espacios más elevados, a una purificación del alma, en la creencia absolutamente enloquecida, repito, de estas personas, hay que hacer estos ritos como se hacía antiguamente, ¿no? Y ahí nos encontramos, en esta Canadá tan desarrollada, con esa sombra un poco demónica de los dioses que todavía perviven en la mente de muchas personas allí, o no solo en la mente. Y nos encontramos en criaturas de nombres muy poderosos, ¿no? Claro, todo esto surge cuando empezamos a ver pues que la gran mayoría de las mujeres asesinadas o desaparecidas son indígenas. Claro, en parte tiene que ver precisamente con ese racismo del que hablábamos, que la asesora especial de asuntos aborígenes aseguraba que tiene su origen en el imperialismo colonial, que bueno, pues de alguna forma impulsó esas grandes diferencias entre las mujeres aborígenes de la zona. Muchas de ellas son prostitutas que desaparecen, mujeres que no tienen otra forma de ganarse la vida, que no pueden insertarse en la sociedad de una forma normal. Eso hizo que gente como Shaun Lamb, un asesino que acabó con 2 mujeres indígenas en Winnipeg en el año 2013, pues hiciera declaraciones como que estas mujeres son las víctimas perfectas porque son fáciles de capturar, son fáciles también de aislar
en un entorno en el que nadie las va a echar de menos y fáciles, por tanto, de dejar en el río sin que nadie se dé cuenta o se percate de su desaparición. Ha habido otros asesinos en serie, como Robert Picton, un criador de cerdos en Vancouver, que se le empezó a investigar porque también parecía tener cierta relación con algunas mujeres indígenas que habían desaparecido, y se acabó descubriendo que en su granja había restos de 33 mujeres pues que él había asesinado. Había asesinado y arrojado los cerdos. Efectivamente. Y todo esto además nos pone de manifiesto, se habla de 1.200 mujeres desaparecidas, pero muchas personas están convencidas de que la cifra es muchísimo mayor, porque hay mujeres que no aparecen cuantificadas dentro de este número oficial de víctimas. Y efectivamente hemos hablado con el antropólogo José Luis Cardero sobre qué creencias, qué viejos dioses aparecen en esta zona concreta de Canadá y que podrían tener alguna relación con este 40% de los crímenes sin resolver. Y esto es lo que él nos ha comentado. El hecho de que exista un 40% de casos identificados evidentemente puede dar lugar a que existan algún tipo de adoradores de dioses antiguos, ¿no? Nosotros, de acuerdo con nuestras conversaciones, hablábamos del Wendigo, que era una especie de divinidad algonquina, fundamentalmente de origen algonquino, amerindio, que era un ser fundamentalmente malvado que se dedicaba a devorar a las víctimas, ¿no? Las atacaba y las devoraba. Esto ocurría en los lugares salvajes, en los bosques, en los grandes bosques, en las grandes extensiones de lagos y de ríos que existen en Canadá. No hay que descartar, por supuesto, que algunos desequilibrados pretendan emular las hazañas de los antiguos dioses amerindios, ¿no? Además, incluso antropólogos forenses, antropólogos que se dedican también a la cuestión etnográfica, es decir, al estudio del hombre y su etnia y su pueblo y su tradición oculta, hablan del mal del Wendigo incluso. Claro, es algo que ocurrió hasta bien entrado el siglo XIX, que ocurría en algunas tribus de Canadá y que decían que las personas que sufrían esta psicosis del Wendigo primero empezaba por perder el apetito, empezaba a tener náuseas y vómitos, malestar ante la comida normal. Ese malestar iba transformándose en episodios de insomnio que terminaba también con alucinaciones en las que veían una serie de personajes que iban acercándose a ellos casi como si estuvieran intentando poseerlos. Y el miedo que les sobrevenía entonces era el miedo a convertirse en caníbales, a ser poseídos por esos wendigos que comían hombres y que acababan devorando a campamentos enteros. Y todo esto fue estudiado en su día por el importantísimo antropólogo Marvin Harris, que estudió casos de ese siglo XIX, miembros de algunas tribus que mataban a sus compañeros de forma salvaje porque ellos creían estar infectados por estos wendigos. Harris, en las noches del misterio, vino un chico y me regaló nuestra especie de Harris, ni más ni menos. Nuestra especie, que está tan perturbada en ocasiones como estamos viendo, ¿no? Con este caso que está pasando, repetimos, ahora mismo. Por eso lo tocamos. True Detective, es que es verdad. Es decir, está ocurriendo ahora mismo. Hay unos detectives hilando códigos para explicar por qué hay 1.200 muertes. Y de esas 1.200, por lo menos 550 sin aparente explicación y que podrían tener estas conexiones. Y otra escena que ha aparecido en algunas fotografías de los medios de comunicación que se han hecho eco de esta alarmante noticia, pues es la de decenas de mujeres que en noches como la de hoy se agrupan alrededor de una gran piedra de mármol, que es un homenaje a esas mujeres desaparecidas y fallecidas, llena de fotografías de las víctimas, y ahí van colocando una serie de velas y van rezando durante la noche por el alma de sus amigas y parientes. No es cuestión de reivindicar cosas, ni mucho menos, y además en estos temas tan oscuros peor, ¿no? Porque si para algo sirve asomarse al pozo del abismo es para ver el reflejo e intentar comprender un poco mejor el mundo que nos rodea, es decir, extraer un aprendizaje hasta de esto. Tampoco podemos permanecer del todo ajenos a esta realidad asombrosa, sobrecogedora, terrorífica, más que cualquier historia de espiritismos o de fantasmagorías. Esto es el ser humano y esto parece incontrolable. La gran pregunta es ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo además el ser humano o la alimentación de ciertas oscuridades da un reflejo todavía mayor o una mayor energía negativa a estas personas, ¿no? Estos individuos que vagan por la noche para hacer un rito o para saciar su apetito sexual incontrolado? Pero es que hay un detalle
todavía más sobrecogedor. En 2003, nosotros hablábamos por vez primera, eso que quería decir, no es ningún galardón, pero la primera vez que en la radio se habló de Ciudad Juárez, en nuestro país, fue en 2003. Porque Canadá fue noticia y Cuarto Milenio lo contamos, pero no hemos podido dar más datos, no sé si los hay de última hora, en torno a una zona de ese país donde de pronto empiezan a aparecer unos restos, como creo nunca ha ocurrido en la historia de los misterios que tienen que ver con la sangre, ¿no? Un reguero, como si fuera un señuelo, decían el resto de un accidente, pero solo aparecía un pie. El misterio de los pies de Canadá, quizá ahora tenga otro sentido. Se hablaba de Vancouver y se hablaba de una granja de cerdos donde han desaparecido 33 mujeres, se dice pronto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Al organizar este tema, todo el equipo ha pensado inmediato en lo mismo. ¿Qué pasó con aquello de los pies de Canadá? Pues esto comienza en el año 2007, el 20 de agosto, cuando una chica que iba paseando por la playa al pie de la isla de Adia se encuentra con lo que ella cree que es simplemente una zapatilla deportiva. Cuando se acerca a esa zapatilla ve que dentro hay un pie amputado. Lo primero que hacen al reconocer ese cuerpo, ese miembro, porque del cuerpo no había absolutamente nada, ven que al parecer no ha sido cortado, no hay ningún rastro, aunque estaba en el estado de putrefacción, no hay ningún rastro ni de sierra ni de cuchillo, con lo cual creen que ha sido alguien que se ha ahogado y que por el tiempo que llevaba en el agua ese miembro se ha desmembrado del cuerpo. Lo raro es que meses después, el 26 de agosto, solo unos días después, otro pie se encuentra también en una playa. Así hasta 12. 12 que han logrado identificar 5 hombres, 1 de mujer, y los demás no saben, por el mal estado en el que se encontraban, a quién pertenecen. Incluso dicen que hay unos de muy pequeña medida que pueden ser incluso de un niño. Claro, y se llegó a pensar incluso en un accidente, pero tampoco había constatación de ningún accidente de ese tipo, ¿no? Se plantearon... Y siempre un solo pie, nunca hay los dos. Fíjate, siempre, sí, han encontrado 2. En 2 ocasiones han logrado identificar el cuerpo, los pies de una mujer y los pies de un hombre. Sí, no y han aparecido, además, los pies con distinta fecha, ¿eh? Lo que pasa es que al ir recopilando y al ir investigando con los miembros que tenían, han logrado identificar 2, uno de una mujer y otro de un hombre. Y otro detalle que, si no recuerdo mal, zapatillas. Exacto, eran zapatillas deportivas. Eran zapatillas deportivas. En corredores solitarios en algunas zonas, ¿no? Menos en los últimos casos, que entonces la policía ya empezó a preguntarse si había algún imitador de un posible asesino en serie que no podía haber cogido a una víctima con zapatillas deportivas, porque todos los primeros casos son con zapatillas deportivas. Y fíjate, la policía llega hasta investigar qué modelos son, qué fabricación, dónde se han fabricado, quién las puede tener. Y se plantean varias hipótesis. Es la que decías tú del accidente. En un principio dicen que puede ser un accidente de avión, pero no coincide. Después dice que puede ser un ajuste de cuentas. Y sobre todo que no aparezcan otros miembros, ¿no? Miembros, solamente pies. En un principio eran solo pies izquierdos, además los primeros que aparecen, luego ya empiezan a aparecer también de derechos. Lo que te decía, después de las zapatillas hay otro pie que aparece como una bota, como si fuera de explorador, de estas que se llevan para senderismo también, y otro pie desnudo, otro que no tenía absolutamente nada. Como hipótesis también plantean que puedan ser víctimas del tsunami que se produce en Asia en el año 2004, o algo que tenemos todos en mente, que es el asesino en serie, alguien que se dedique a amputar esos miembros y por algo los vaya soltando. ¿Cuántos ha habido en total? 12. 12 ya. 12. La noticia inicial era 7, luego dimos una noticia de 9, y ahora son 12. Es verdad que es un tema como para ponerse malo, ¿eh? Porque es una historia que es muy oscura. Que no se ha resuelto ni tiene la más mínima pista, además. ¿Por qué algunas sectas, algunas agrupaciones desde la antigüedad, Santa Clara, se dedican a esto de la amputación, que tendría una conexión en el ámbito ritualístico? Hablamos de la posibilidad de deidades que necesitan esa cuota de sangre. Hay un momento en la historia que esas deidades ya piden sangre. Al principio son como parte de la naturaleza, lo hemos contado muchas veces, y luego de repente se convierten en un poder ajeno al hombre que somete al hombre. Y por otro lado, señuelo, o se ha hablado incluso en España, ritos concretos que se mezcla la sexualidad, la depravación, la violencia y el puro rito. No sé dentro de los ritos qué sentido tiene todo esto de la amputación. Es que yo creo que aquí tiene que ver un poco, hay que tener en cuenta qué parte se amputa.
amputación en sí mismo es un acto de castración. También, por ejemplo, en el caso de los pies, en la simbología, los pies descalzos, los pies, que a veces se ven en las personas que en sueños se ven sin pies, por ejemplo, es un símbolo de muerte. Precisamente porque los muertos se creen que flotan, que no tienen pies. Bueno, muchas desapariciones nunca tienen pies, ¿no? Sí, y desde el simbolismo puro se nos habla de la persona descalza, que es el que también moría, ¿no? Las amputaciones es que, claro, depende mucho porque muchas veces tenemos, parece como muy salvaje todo, y lo es, evidentemente, pero si nos centramos, por ejemplo, en amputaciones que se realizan con maquinaria, con una cierta tecnología, a mí me llama la atención en estas sociedades tan tecnológicamente avanzadas, como es el caso de Suecia, que hemos comentado, o de Canadá, en sitios donde teóricamente se presupone que la gente tiene un nivel cultural elevado, que la brutalidad se realiza de forma más refinada. Es decir, cuando hay casos en los que pues masacres como que estamos viendo, ¿no? Hay un cierto refinamiento, no se realiza a lo bruto. Entonces, bueno, pero como si hubiera, por tanto, una necesidad de dejar el símbolo. No claro, es un desgarro como de animal, ¿no? No. El ímpetu, sino que hay una frialdad que todavía es más terrible, propia de lo nórdico, por otro lado. Claro, sí, eso llama mucho la atención. Claro, en este caso concreto no sabemos mucho porque, como ha explicado Javi, incluso la policía ha declinado de ofrecer detalles del estado de los cuerpos para avanzar precisamente ellos en la investigación. Lo que sí que se da a entender, se desprende de las declaraciones de estos investigadores, es que esos cuerpos estaban en un estado casi irreconocible y a saber en qué condiciones o qué es lo que se les hizo. Llama la atención también que aparezcan siempre en el río, que esto sucede en un río. ¿Simbolismo también? Claro, el río, el agua, podría a lo mejor representar algún tipo, vamos, de hecho lo habéis estado diciendo, este personaje de la mitología lo que hacía era mirar los ríos de los lagos. No sé si ahí existe una conexión, podría llegar a existir una conexión. Pero es un buen dato. Con esa mitología antigua, ¿no? Pero, una claro, cosa clara, los crímenes que tú investigaste, que coincidían, también investigaste el caso del cuerpo también, sí. Y que no supo nada absolutamente. Nada, la policía estaba muy desconcertada, por eso ofreció información más de la habitual porque querían identificar ese cuerpo. No ha habido ningún tipo de resolución del cuerpo sin rostro de la calle Gallur en Carabanchel, en Madrid. Bien, en los casos de Suecia, que nos has contado alguna vez y que son terroríficos, ¿también hubo amputaciones? En los casos de Suecia, claro, lo que había eran los testimonios de esos niños, que además luego no se llegó tampoco a nada, porque se presuponía que estaban enterrados en unos bosques cercanos a la capital y que en esos bosques de Söderhall pues había unas grandes capas de hielo, en invierno aquello era tremendo para poder buscar los cuerpos, y la verdad es que aparte de los testimonios de los niños que contaban que ellos habían visto esas mutilaciones, y también incluso a las madres que estaban embarazadas y ellos habían realizado una serie de dibujos en los que se veían a personas encapuchadas realizando cortes con cuchillos en el vientre de esas mujeres para extraerle los fetos, luego todo quedó en algo que las autoridades negaban. Había esa misma capa de silencio extraño que aparece en Ciudad Juárez o aparece en Canadá también, que no queda nada claro al final. No queda nada claro porque de hecho como si molestase también que esto reflotase, porque desde luego para un país es un estigma, ¿no? Y es una sensación se estuvo publicando, de hecho en prensa española, agradece por ejemplo publicó muchísimo esta información, se sacaron los dibujos. Yo escribí al centro de inmigración preguntando por esto y me decían que eso eran invenciones de los niños, pero también intenté hablar con la catedrática de Uppsala, que es la que había sacado a la luz de estos testimonios, después de entrevistar a algunos de estos niños, y esa mujer directamente no quiso hablar conmigo, no sé si estaba amenazada en aquellos momentos. Lo cierto es que quedó todo como en un revoltijo, pasó a ser parte como si fuera una leyenda urbana, y al final no hemos sabido nada más. En cualquier caso, sin saber realmente la motivación,
que hay detrás de los asesinatos, es muy difícil saber exactamente qué quieren decir las mutilaciones. Hay ámbitos como es el ámbito puramente criminal, en que se pueden hacer desde por ajuste de cuentas, el caso de los narcos mexicanos con las decapitaciones es muy típico, donde se puede hacer, como puede ser también el caso del famoso torso, para evitar precisamente la identificación. Es muy típico el corte de manos y cabeza, precisamente para dificultar la identificación de un cadáver. O si estamos hablando de asesinos en serie, entonces ya el universo se abre de una manera bárbara. Trofeos. Un asesino en serie generalmente le gusta guardar un trofeo, dependiendo del fetiche sexual o del fetiche erótico que tenga. Pueden ser pies directamente, pueden ser lenguas, pueden ser cabezas, puede ser cualquier cosa que le haga revivir en la soledad de su guarida la emoción que ha sentido en el momento de cometer el asesinato. Es su pequeño árbol de recuerdo, su pequeño museo. También se puede dar el caso, pues, por ejemplo, de que la manipulación del cuerpo es precisamente ejercer tu poder sobre el cuerpo. Precisamente el primer asesino mediático de la historia, Jack el Destripador, se puede ver perfectamente esa evolución, como según va cogiendo confianza, según va cogiendo práctica, va cada vez abusando más de los cuerpos de las víctimas, hasta que llega al punto de arrancar corazones, quemarlos, amputar pechos